Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos al curso de Derecho Agrario. Vamos a estar trabajando la semana 16 y como bien sabemos, pues llegamos al final del curso de Derecho Agrario y esta semana tiene, dentro del programa de la Universidad Rural se encuentran dos contenidos, la Ley del Fondo de Tierras y la Ley de Expropiación. Vamos a ver un poquito de la Ley de expropiación. Vamos a ver el objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda el objeto de los alcances y las entidades rectoras de la Ley de Expropiación y del Fondo de Tierras. Vamos a ver. En la ley de la expropiación, se recuerdan que nosotros vimos en una clase un poquito de la ley en relación a la expropiación. Entonces, sabemos que la expropiación es esa acción que hace el Estado cuando considera que existe la utilidad o necesidad pública o un interés social que el Estado tenga que comprar a un precio la propiedad de una persona, pero aunque ésta no quiera, ¿verdad? Es decir, el Estado invoca esa acción cuando se considera que es de interés social. La declaración de utilidad y necesidad pública o interés social corresponde al Congreso de la República. Las declaraciones a que se refiere el artículo anterior se hará con referencia precisa siempre que fuera posible a los bienes afectados, determinando el objeto de la expropiación en términos que no permita extender la acción de expropiatoria a otros bienes que aquellos que sean necesarios para lograr la satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. Aquí nos habla de quiénes pueden instar la expropiación: el Estado, las municipalidades, los contratistas o concesionarios o servidores públicos que necesiten cumplir con los fines con el contrato o la concesión, las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente autorizadas y la Universidad de San Carlos de Guatemala cuando se trate de bienes indispensables para llevar a cabo su cometido. Entonces, estos son quienes pueden instar. Por supuesto que tienen que demostrar esa necesidad pública, que no pueden construir, digamos, una carretera porque le va a generar más pérdidas o tienen que expresar cuál es esa causa de necesidad. La indemnización es esa satisfacción del valor que recibe el propietario del bien a ser expropiado y todos los daños y perjuicios o desmerecimientos y erogaciones que sean consecuencia de la expropiación. Si bien es cierto, esta ley reconoce el pago pecuniario que se le debe dar a la persona, el problema que sucede, digamos, en la realidad nacional es que muchos de estos bienes están registrados con el valor de libros o matrículas fiscales de valores anteriores, ¿verdad? Es decir, valores antiguos que no se adaptan a una realidad. Entonces, ese es el problema en realidad cuando las personas afrentan cuando sus propiedades son solicitadas como expropiaciones, porque tienen que hacer diferentes estudios, analizar el precio real, ¿verdad? Y también hacer comparaciones de las tierras colindantes. El problema sería que las tierras colindantes también no tengan una actualización de los valores catastrales o municipales. Entonces, es por eso que la indemnización a veces se considera que no es justa. La indemnización puede fijarse en dinero, a no ser que el expropiante y el expropiado convengan en otra forma de pago. Si no fuera en efectivo o en dinero, la otra forma de pago que se puede realizar son permuta de bienes. Por ejemplo, las municipalidades que, por ejemplo, estuvieran instando una expropiación pueden, ¿sí?, hacer el canje a través de una permuta. Yo tuve a la vista un expediente de una propiedad que estaba al final de la zona 12, cerca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esa oportunidad, la municipalidad estaba realizando expropiaciones para terminar el anillo periférico y conectarlo
con la avenida Petapa. Entonces hay una vía ahí que tiene actualmente pues asfalto, carretera, ¿verdad? Pero que en su momento eso fue propiedad privada. Entonces, en ese expediente en específico, la municipalidad instó la expropiación y lo que realizó fue una permuta. Entonces, la municipalidad en esa época sí tenía propiedad al final de la zona del anillo periférico colindando con la zona 12, pero esa colita que conecta el periférico con la zona 12 no permitía tener esa conexión, a pesar de que al final sí la Municipalidad de Guatemala tenía propiedad, pero no era conveniente. Entonces, en esa oportunidad a esta finca le hacen la expropiación y lo que hacen es una permuta. Entonces, de esa cuenta, de ese expediente, ahí está esa colita al final que conecta el anillo periférico con la zona 12 y al propietario de esa colita al final del anillo periférico, la municipalidad le permuta. La municipalidad sí tenía propiedad, pero no específicamente en esa área, le da otro espacio que al propietario de esa colita, digámoslo así, del anillo periférico, sí le traía como mejor beneficio y no que la municipalidad instara al pago en efectivo, ¿verdad? Sino que hubo una permuta de bienes. Entonces, esa es otra de las formas en que sí se puede hacer una indemnización. Entonces, y sí es viable, ¿verdad? Es decir, dentro del ejercicio profesional, yo tuve a la vista que se realizaron las permutas de esta manera. La indemnización, cuando no haya un acuerdo entre los expropiantes y el expropiado, será fijada por expertos. Entonces, aquí es donde entra el valor de la matrícula fiscal, porque no siempre se ajusta al valor real. Hay también ofertas que se pueden hacer recíprocamente entre el expropiante y el expropiado y todas aquellas pruebas que puedan incorporarse. Los expertos son nombrados de acuerdo a la ley del organismo judicial y tienen atribuciones específicas para ver los valores reales de las ofertas. ¿Cuál es el objeto de la expropiación? Que exista una utilidad o necesidad pública, un interés social. Puede ser un objeto de expropiación toda clase de bienes o no, que no estén en el comercio o no en el comercio. La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la obra, es decir, evitar excesos que no son necesarios. La expropiación puede declararse y realizarse sobre bienes adyacentes o no a una obra pública, siempre que por su naturaleza complementen los planes de mejoramiento social y previstos por la ley. La expropiación puede incluirse accesorios de bienes expropiados, sin embargo, el expropiado podrá excluirlos de la expropiación siempre que el retiro sea posible sin desmedro material del bien principal. Si el expropiado prueba que el remanente del bien resulta inadecuado para la utilización al que había sido destinado, tiene derecho a que la expropiación se extienda a todo él. Entonces, como esta ley, nosotros ya vimos en una clase el tema de la expropiación, en qué casos. Sin embargo, dentro del programa de la Universidad Rural estaba esta ley como uno de los últimos temas, pues yo también lo presento y como sabemos también es objeto de evaluación para el examen final. Muy bien, vamos a ver la siguiente ley, que es la ley del Fondo de Tierras. También vimos la semana pasada un poco acerca, cuando hablábamos de las entidades que tienen relación en materia agraria en Guatemala, y en este caso, en esta clase del día de hoy, tenemos el análisis de la ley del Fondo de Tierras y su reglamento. Cuando nosotros hablamos del Fondo de Tierras, sabemos que el Estado de Guatemala necesitaba regular por medio de una ley que le diera vida a una entidad de gobierno para velar por el mejoramiento del nivel de vida de todos los habitantes, ¿verdad? Pero en este caso, que fuera necesario para elevar el nivel de vida, que se ventilara el aspecto de la conservación, desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Entonces, nace de una necesidad de acuerdos de paz, de normativas que se deben cumplir, nace la necesidad de la creación de un fondo de tierras, y es a través del decreto 24-99, en donde el
Estado de Guatemala, para cumplir a los enunciados y principios a que refieren, dice el considerando, sobre los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y de aspectos socioeconómicos y situación agraria, hace imperativa la creación de un fondo de tierras. Entonces, de esa cuenta nace el fondo de tierras, ¿verdad? Que esta puede ser pregunta de examen. Vamos a ver. Dice artículo 1. Domicilio y creación. Se crea el Fondo de Tierras, que podrá abreviarse Fontierras, como una entidad descentralizada del Estado, que tiene competencia y jurisdicción en todo el territorio nacional para el cumplimiento de sus objetivos. Y las atribuciones y funciones que le asigna la presente ley. Gozará de autonomía funcional, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios. Tendrá su domicilio en el departamento de Guatemala, su sede central en la ciudad de Guatemala y podrá establecer subsedes en cualquier otro lugar del país. Naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Fontierras es una institución de naturaleza pública, participativa y de servicio, instruida para facilitar el acceso a la tierra y generar condiciones para el desarrollo rural, integral y sostenible a través de proyectos productivos, agropecuarios, forestales e hidrobiológicos. Entonces, aquí nosotros encontramos la naturaleza de esta entidad, es decir, es contraria, por ejemplo, a la naturaleza de las funciones que tiene UDEVIPO, porque esas funciones van dirigidas a un programa de vivienda, ¿sí? De vivienda popular. Contrario a la naturaleza de Fontierras, aquí es que lo que se trata es de poder otorgar tierras a las áreas rurales, pero estas tienen que tener fines productivos, agropecuarios, forestales, hidrobiológicos. Entonces, aquí es donde encontramos nosotros la diferencia. Como les indicaba la semana pasada, creo yo que lo dije, Fontierras tiene la capacidad, por su naturaleza, de otorgar en propiedad las tierras. Estas, por supuesto, a cambio de un valor como simbólico, ¿verdad? Es decir, las personas sí tienen que realizar un pago, pero es un pago prácticamente en nuestra actualidad, es decir, es definitivamente simbólico, ¿verdad? Hay propiedades o, por ejemplo, propiedades que no son muy grandes, pero sí tienen esa vocación de proyectos rurales, productivos, agropecuarios, por ejemplo, propiedades dependiendo de 2.500, 3.000 quetzales que pagan las personas, ¿verdad? Y al momento de haber concluido estos pagos en Fontierras, pues se realizan las escrituras traslativas de dominio. Por supuesto, estos procesos en la vida real son un poco engorrosos, son largos, ¿verdad? Porque se tienen que hacer muchos dictámenes, los planos, el registro, son procesos que a las personas sí les puede demorar bastante tiempo, pero al final es el Fondo de Tierras quien da la titulación, es decir, ellos tienen la capacidad de escriturar, ¿verdad? Y que estas escrituras, como ya lo vimos la semana pasada, tienen que estar registradas en el Registro General de la Propiedad. Y en todos los organismos, por ejemplo, Fontierras o UDEVIPO, otros organismos que el Estado utiliza, por ejemplo, las escrituras traslativas de dominio que realizan las municipalidades, porque las municipalidades tienen adscritos las propiedades del Estado, que cuando las otorga siempre esas escrituras no son donadas, ¿verdad? No son en donación, no son en calidad de donación, sino que siempre llevan consigo un pago pues actualmente simbólico, ¿verdad? Tenemos artículo 3, objetivos. ¿Cuáles son los objetivos del Fondo de Tierras? Definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra en coordinación con la política y el desarrollo rural del Estado. Administrar los programas de financiamiento público orientados a facilitar diversas formas de acceso a tierras productivas a campesinos y campesinas en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. Facilitar el acceso a la tierra en propiedad, campesinos y campesinas en forma individual u organizada a través de mecanismos financieros adecuados, así como el uso de recursos naturales de dichas tierras bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. Entonces,
digamos, a mí sí me gustaría que ustedes le den lectura íntegra a la ley del Fondo de Tierras. En el artículo 3 ustedes van a encontrar una infinidad de diferentes formas, cuáles son los objetivos del Fondo de Tierras. Por ejemplo, promover una política y programas para facilitar el acceso de las mujeres al crédito para la compra de tierras y proyectos productivos relacionados de la misma. Entonces, comprobamos que el Estado de Guatemala no tiene la capacidad para regalar tierras, ¿sí? Sino lo que tiene es la obligación de crear políticas de acceso a las tierras, ¿verdad? Es decir, proyectos, políticas que vayan encaminados a la obtención de tierras, en este caso, que tienen una finalidad de producción. En otros, el Estado de Guatemala tiene programas que la finalidad es la vivienda. Entonces, estos son fines del Estado. Es por eso que entraba como en esa discusión. ¿Qué pasa cuando estas personas tienen movimientos de invasiones de propiedades? Actualmente, y entendemos, cuando entendemos la norma, sabemos que estas acciones de las personas que posiblemente en algún momento, pues no podemos decir si carecen totalmente. Todas las personas que hacen las invasiones no tienen tierras, pero lamentablemente el Estado no está, no es esa la función del Estado, ¿verdad? No es esa la función del Estado. Entonces, cuando se cometen estos actos, a todas luces son actos ilegales que se encuentran tipificados en el Código Penal, como es la usurpación, ¿verdad?, de una propiedad. Hay procesos civiles en donde se hacen desalojos porque estas propiedades posiblemente son de propiedad privada, valga la redundancia, pero se tiene que hacer valer el derecho de los propietarios. Entonces, encontramos nosotros que estas acciones definitivamente no las son acciones típicas, jurídicas y culpables. Vamos a ver el artículo 5, las facultades y potestades del Fontierras. En este artículo nos habla, por ejemplo, que ellos tienen la capacidad de dictar sus propias normas para administrar sus propios recursos y ejecutarlos de forma autónoma. Entonces, ellos tienen esa capacidad de crear reglamentos para operativizar lo que la ley dice, ¿verdad? Es decir, esta es la parte en donde nosotros entendemos la finalidad y la naturaleza de los reglamentos, que operativizan lo que la ley ordinaria, en este caso, no termina de explicar cuál es el procedimiento. Dentro de la ley del Fondo de Tierras encontramos en el artículo 6 el régimen jurídico y en primer lugar se rige por su ley, por sus reglamentos, por manuales de operaciones, por disposiciones del Consejo Directivo y en casos que no sean previstos, ¿verdad? Estas tienen que, se elevan al Consejo Directivo para ver cuáles son sus objetivos y su naturaleza y que ellos puedan determinar. Tienen un régimen económico, el recurso financiero del Fondo de Tierras para cumplir con sus objetivos se da que cada año se programen y se asignen en el presupuesto general de la Nación de ingresos y egresos del Estado un aporte específico a Fontierras. Entonces, los fondos que provienen de fideicomisos, también del Fondo de Tierras de los Acuerdos de Paz, tiene sus propios recursos. Tenemos mecanismos de control y fiscalización. Tenemos una estructura, cómo se organiza. Su estructura organizativa es el Consejo Directivo, que es como la máxima autoridad, ¿verdad? Es decir, cuando hay aspectos que se deben regular, le corresponden al Consejo Directivo, la Gerencia General y las subgerencias. Entonces, son organizaciones propias del Fondo de Tierras. Vamos a ver. Bueno, el artículo 20 habla acerca de los beneficiarios y según la ley, los beneficiarios son los campesinos
y campesinas guatemaltecos, individuales u organizados, que estén organizados para el acceso de tierra y la producción agropecuaria, forestal e hidrológica. Estos son los beneficiarios específicos del Fondo de Tierras y son las condiciones que deben cumplir, digamos, según los criterios de elegibilidad que la misma ley contempla. ¿Cuáles son los campesinos y campesinas sin tierra, los campesinos y campesinas con tierras insuficientes y aquellos campesinos y campesinas en situaciones de pobreza? Es decir, cuando ni siquiera los campesinos superan al salario mínimo, ¿verdad? Entonces, estos son aspectos que están contemplados para darle realmente la viabilidad y que se cumplan con la naturaleza y con los fines de por qué fue creado el Fondo de Tierras. Tenemos los mecanismos de fiscalización y control. Por supuesto que en este caso, como cuenta con ingresos del Estado, será la Contraloría General de Cuentas el ente encargado de la fiscalización y el control de las operaciones de Fontierras. También Fontierras tiene la obligación de emitir un informe anualmente y que es dirigido al Congreso de la República. Tenemos también en el artículo algo importante, la regularización de los procesos de adjudicaciones de tierras del Estado, en el artículo 42 que está en pantalla. La regularización es el proceso de análisis, revisión y actualización de los expedientes en los que constan las adjudicaciones y tenencia de tierras entregadas en proceso de entrega por parte del Estado para determinar el cumplimiento de la norma. Entonces, estas son funciones y objetivos que tienen específicamente la ley del Fondo de Tierras, y esta ley tiene el reglamento de la regularización de las tenencias de las tierras que han sido entregadas por el Estado. Entonces, el reglamento, como lo manifestaba, que es la forma en que se ejecuta o se viabiliza lo que la norma dice, lo que la ley del Fondo de Tierras dice. Prácticamente en este reglamento, su objetivo es definir esos procedimientos generales y específicos para regularizar las tierras, ¿verdad? Fontierras tiene la facultad para poder pactar convenios y negociar, digamos, suscribir convenios o acuerdos con instituciones públicas o privadas, con organizaciones no gubernamentales, con acompañamientos nacionales o internacionales. Tiene también la obligación de llevar ese proceso de regularización con normas y procedimientos técnicos catastrales. Cuando nosotros hablamos de procedimientos técnicos catastrales, entonces aquí también, aparte de las municipalidades y Ministerio de Finanzas Públicas, se encuentra incluido al Ministerio de Agricultura, Ganadería y la Alimentación por la naturaleza que va dirigida a las propiedades, ¿verdad? La inscripción registral debe tener una inscripción física del inmueble de acuerdo a las normas catastrales correspondientes. ¿Esto por qué hacen mención a esto? Porque en el registro de la propiedad existen normativas, una normativa específica en donde se establecen los lineamientos de cómo se ingresan las escrituras públicas actualmente, ¿verdad? Cómo deben ser emitidos los planos de desmembraciones o las primeras inscripciones, ¿verdad? Entonces, que tienen la obligación de incluir los azimut, los grados que tengan la propiedad, ¿verdad? Entonces, me gustaría que, digamos, ustedes le puedan dar lectura íntegra a la ley del Fondo de Tierras, que es interesante, ¿verdad? Y poder tener la claridad de cuándo el Estado de Guatemala puede otorgar tierras, cuáles son las entidades gubernamentales que tienen a cargo estas funciones específicas, ¿verdad? Es decir, si nos damos cuenta, cada entidad tiene una finalidad distinta, ¿verdad? Sabemos que son actividades que realiza
esta Fontierras es en realidad el fruto de un acuerdo de paz en donde el Estado de Guatemala se obligó a darle cumplimiento, ¿verdad? Licenciado José Otomía levantó la mano. No. Bueno, no sé si hay alguien que tenga algún comentario. Con este tema, pues doy por concluido la clase y el curso de Derecho Agrario, esperando que haya sido como una clase que les dé un poquito de motivación para leer, en primer lugar, los antecedentes históricos de cómo tenemos una situación actualmente en Guatemala, y esto no es de la noche a la mañana, sino son realmente nuestra historia, ¿verdad? Que al final y al darnos cuenta de los antecedentes históricos de cómo fue la distribución en Guatemala, entendemos muchos aspectos que están regulados en Guatemala y muchos otros que faltan por regular, ¿verdad? Entonces, nos da esa capacidad para ver un panorama más completo de la situación en la que nos encontramos, ¿verdad? Y que puedan tener ustedes un poquito de curiosidad y leer un poco más, ¿verdad? Entonces, estas clases son como darles como tips de qué más leer, ¿verdad? Y siempre somos sujetos de aprendimiento, de aprender, ¿verdad? Es decir, de todos los días conocer algo nuevo, y espero que este curso pues les haya generado inquietudes, ¿verdad? Y poder ir adquiriendo más conocimientos que vayan a contribuir en su formación como futuros abogados y notarios. Yo les agradezco mucho su atención y por ahí tengo la mano levantada del licenciado José. Bueno, Licadolfo pregunta el tema de qué va a incluir el examen final. El examen final son las últimas 4 clases de este curso, ¿verdad? Todos los exámenes finales son solo las últimas 4 clases que van a ser objeto de evaluación. Muy bien, yo les agradezco mucho su atención, les deseo éxitos. Buen día, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Gracias, feliz día para todos. Gracias. Gracias por todo el curso. Gracias, maestra. Gracias, maestra, muy buen curso. Muchas gracias. Bendiciones para todos.